sí, hola, hola, 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 sí, hola, hola. Bueno, estamos aquí en el ciclo de cancionistas Te Quedas Loca, este año financiado por la Unión Europea, un proyecto de jóvenes, en este caso soy yo uno de ellos, y también gestionado gracias a Accidentes Cultural, que nos apoya en los recursos y en la humanidad a que esto salga y tire para adelante. Y bueno, aquí tenemos a Pedro Chillón, de Mundo Chillón, y nada, quería preguntarte, para el que no te conozca, ¿quién es Mundo Chillón? Bueno, Mundo Chillón es el proyecto. Es el proyecto donde entra todo lo que yo hago. Entonces, no sé si la pregunta te refieres a mí personalmente o a qué es de qué va el proyecto. Diferenciemos, ¿no?, entre Pedro y Mundo, qué es uno y qué es lo otro. Pues Pedro es un cantautor y Mundo Chillón es el proyecto de Pedro. Es donde encajan todas las canciones y todo lo que yo hago. Yo al principio pues hacía canciones muy diversas y tenía ahí un poco de disforia, no tenía una identidad clara de qué es lo que hago yo exactamente. Y con el tiempo me di cuenta de que sí había un hilo conductor, aunque las canciones fueran diferentes, que era el enfoque, la forma de hablar. En realidad casi todo responde a una especie de mundo caricaturesco, un esperpento, una visión un poco onírica o deformada de la realidad, ¿no? Que en realidad te sirve para, bueno, como pasa con la ciencia ficción y con la ficción en general, muchas veces estás hablando de la realidad con metáforas o con otros enfoques. Eres una mierda pincha en un palo, ensartado en una mierda, pincha en un palo, ensartado en una mierda, pincha en un palo, ensartado en una mierda, pincha en un palo, con esvástica, sin esvástica. Con esvástica, sin esvástica. Con esvástica, sin esvástica. Con esvástica, sin esvástica. ¿Cuándo te diste cuenta ¿cuándo te diste cuenta de que tu proyecto iba por ese camino? Yo, pues, empecé a tocar como en el año 2000 y hubo un año que por motivos laborales yo trabajaba de otra cosa y tenía un trabajo muy absorbente y prácticamente no toqué ese año. Hice como 2 conciertos así. Pero claro, a veces cuando dejas las cosas reposar es como que se te ordenan sin darte cuenta. Y cuando volví a tocar volví, ya nació Mundo Chillón como concepto y fue cuando me di cuenta de que sí, que realmente las canciones sí tenían que ver entre sí, aunque fueran muy diferentes, porque en realidad era como una visión bizarra de la realidad. Y todo dentro de ese mundo bizarro, que sería el Mundo Chillón, entra todo y de repente tienen coherencia cosas que son dispares. Rata, rata, los niños rata, rata, ya están aquí. Rata, rata, los niños rata. Qué bien se lo pasa, qué bien se lo pasa. El terraplanista. Bueno, he visto muchas entrevistas que tú eres tunero, bueno, has sido tunero y eres tunero todavía de alma. ¿Sí? ¿Cuándo dijiste, voy a hacer las canciones? ¿Cuándo te nace esa primera canción? Yo empecé haciendo canciones para el carnaval, para las chirigotas en mi pueblo. Ok. Y bueno, alguna vez había hecho alguna canción que no fuera para el carnaval, que fuera para mí y demás. Pero yo casi siempre había hecho cosas colectivas, el carnaval, el coro, la rondalla, la tuna y demás. Y un año me fui de Erasmus a Inglaterra y allí no había ni coro, ni tuna, ni carnaval y ahí empecé a hacer las cosas en solitario. Claro, se necesita soledad. Y luego cuando volví a España, pues ya, digamos que ya nada más volver a España me apunté a un concurso de cantautores y empecé a desarrollar más lo de hacer canciones para mí y en solitario. ¿Dónde fue el concurso ese de cantautores? En Granada, se llamaba Noches en el Harén, en un bar que se llama Harén de Arquímedes, y ese concurso con el tiempo ha ido evolucionando y ahora es el Abril para Vivir. Ah, vale, es mítico ese concurso, Sí. es muy presente en la canción de autor. Y ya tirando de ahí, ¿cuándo empezaste a hacer conciertos? ¿Cuándo dijiste, voy a hacer yo mi proyecto o voy a ir empezando a tocar? A ver, cuando estaba de Erasmus, había un sitio, una sala en Hull, que era donde yo estuve ese año, que los miércoles tenían una cosa que llamaban la Noche de los Artistas. Estamos hablando del año 99-2000. Y tú llegabas, te apuntabas en una lista y podías hacer lo que quisieras. Había gente que declamaba, había gente que cantaba, había lo que sea.
Y entonces ahí empecé yo a hacer mis cosas, pero participaciones pequeñitas, pues una canción, 2 canciones, así. Cuando volví a Granada a acabar la carrera, me apunté al concurso, nos conocimos una serie de cantautores, fruto de ese concurso, y empezamos a hacer conciertos, colaboraciones y demás. Y ahí empezó un poco a pues, hacer cada vez cosas que se parecían más a un concierto, desde hacer un trocito, hacer algo compartido, así que empezar a hacer conciertos fue de esa manera y fue sobre el año 2001 o 2002. Qué malo es lo malo, lo bueno me gusta más. Qué bueno es lo bueno, lo malo me gusta menos. Qué malo es lo malo, lo bueno me gusta más. Qué bueno es lo bueno, lo malo me gusta menos. Ha llegado al Parlamento. Llega a Granada y a ti nadie te conoce, o seguramente a mucha gente del círculo de cantautores emergentes que queréis empezar a hacer conciertos, nadie os conoce. ¿Cómo hacéis para encontrar un hueco en una ciudad donde hay mucha demanda? Pues, suele pasar que hay sitios que los sitios en los que quieres tocar y todavía no tocas y no sabes cómo entrar, ¿no? Hablas con el programador, a veces no te conoce o no se fía o lo que sea. Nosotros, en algunos sitios que pues igual provocas los conciertos, sitios donde no se hacen conciertos, empiezas a hacerlos tú. Como no hay un hueco, no hay una programación, pero hubo un momento en el que los cantautores que nos solíamos ver, colaborar y hacer cosas juntos, fuimos a La Tertulia, que es el sitio prácticamente donde nos han salido los dientes, pero nos costó entrar. Lo que hicimos fue, los domingos, programar nosotros, y éramos como en torno a 20 y tantos cantautores. Entonces, era una especie de microabierto de nuestro colectivo. Había ya agrupaciones o colectivos de cantautores de generaciones anteriores a nosotros. Nosotros hicimos el nuestro y empezamos a programar los domingos y empezó a ir muy bien, porque éramos muchos. Claro, la convocatoria entre todos fue fácil de hacer y algunos alcanzaron más notoriedad, otros menos, otros se dedicaron más en serio, otros menos, pero bueno, teníamos como nuestro foro, nuestro taller de cantautores ahí en Puerta Verde, se llamaba nuestro Puerta colectivo. Verde, ok. Ya, eso ya no existe, ¿no? No, como tal no. Quedamos mucha gente a diferentes niveles y con diferentes compromisos haciendo canciones. Claro, es importante también hacer piña entre cantautores porque al final nosotros hacemos un poco la industria. Hay que hacer escena. nuestra. Justo. Tirando de ahí, cuando dices tú, estoy en Granada, quiero empezar a salir, quiero probar a tocar en otras ciudades, tiras de contactos que ya vas conociendo cuando vienen a Granada o... Entonces, había un poco de relación con cantautores de ciudades cercanas. O sea, teníamos relación con la gente de Murcia, con David Moya, con Diego Cantero, gente de Almería, como César Maldonado, o en Málaga. De hecho, César Maldonado, que es de Almería, y José Antonio Delgado, que es de Málaga, estaban en Puerta Verde, porque temporalmente estaban en Granada. Y empezamos a ir a esas ciudades, porque ya se van haciendo los lazos. Incluso había un ciclo de la Diputación de Málaga, que se llamaba Nómadas. Ajá. Y nos anotamos y fuimos a tocar a muchos pueblos de Málaga con ese ciclo. Un tolerante de Toledo, todo lerdo toleró a un tolerante de Tolosa, tolerando la ablación. Un tolerante de Tolosa, todo lerdo toleró a un tolerante de Toledo, tolerar la transición. Tu primer disco es La Carrera, el segundo disco es el posgrado y el tercer disco es el doctorado. O sea, ¿qué viene después del doctorado? ¿Se puede hacer spoiler? Ay, bueno, esto es una metáfora, ¿no? Pero, bueno, vienen más discos. Al final, esto es una cosa dinámica y te das cuenta con el tiempo. Cuando sacas el primer disco, depositas una cantidad de esperanzas en ese disco. Crees que va a haber un antes y un después, y obviamente lo hay, pero no es como un salto y andando. Lo mismo que los diseñadores de moda sacan todos los años 4 temporadas, primavera, otoño, invierno, verano y demás. Sacar un disco es solo un paso más. O sea, luego vas a seguir haciendo canciones, ¿no? Yo estoy preparando el siguiente. No, yo creo que bueno, hacemos canciones y las vamos publicando. Al principio es muy importante porque son los primeros pasos que das
y luego, obviamente, las canciones en sí tienen su propio valor, pero pensando en la carrera, bueno, llega un momento en el que, bueno, ya, digamos, has hecho tus prácticas, has hecho tus primeros trabajos y bueno, ya lo has superado, pues a seguir trabajando, Claro. hasta que te jubiles. Mañana hay que madrugar y tengo que trabajar para conseguir ahorrar, invertir el capital y que el día de después otro pringado tal vez se venga a ir a comprar. ¿Crees que la canción de autor puede ser una herramienta para fomentar la justicia social? Sí. Y para lo contrario. Es que depende de lo que digas, estás comunicando. Entonces, Hablo no de un cantautor o cantautora, sino del entramado de la canción de autor, ya sabiendo que cada uno La tiene un escena. estilo. a ver, como poder ser, sí. La respuesta es que sí. Pero depende de muchas cosas. Depende de los valores que se compartan en la escena y luego cada persona es diferente. No todo el mundo coincide exactamente con los mismos valores, ¿no? Ujú. Puede serlo, pero va a depender un poco de los valores que tenga la escena, el conjunto de personas, los valores que se compartan. Y ha estado tradicionalmente la canción de autor muy ligada a la justicia social, por lo menos históricamente en este país. Y creo que sigue conservando parte de esto, aunque si bien es verdad que ahora hay mucha más variedad de temas. ¿Vale? Y puede haber un compañero o una compañera que su proyecto hable de otras cosas. Ujú. Sí, sí, total. O sea, por eso esto es el ciclo de cancionistas. Ya es como que creo que el término está evolucionando un poco. Sigue siendo canción de autor, pero creo que va evolucionando un poco en ese sentido, al menos como yo lo veo también. Sí, las palabras van, con el paso del tiempo, van adquiriendo significados y perdiendo otros. Y apareciendo palabras nuevas Y también. apareciendo palabras nuevas para cosas antiguas. Total. ¿Sabes? Hay muchas palabras nuevas que parece como si el concepto acabara de La idea es la nacer misma, sí. y no, es simplemente la forma de llamar a algo que a lo mejor ya existía en la actualidad, con la realidad de la gente que utiliza ahora el lenguaje. Ujú. Y hablando de escena, y ya acabamos con esta pregunta, ¿cómo ves la escena? O sea, la canción de autor va por generaciones, pues como yo lo veo. ¿Cómo ves las nuevas generaciones que están emergiendo y cómo ves los nuevos mensajes o cómo ves el movimiento que se está gestando dentro del contexto que hay ahora también para moverse? Pues yo creo que las nuevas generaciones han encontrado un panorama en el que la canción de autor no estaba tan encorsetada, tan definida por una serie de temáticas o de estilos, ¿no? Ahora hay a priori mucha variedad en cuanto a que se reconoce como canción de autor muchas cosas muy diferentes, ¿no? Creo que también tienen un panorama muy precarizado, más que incluso antes, ¿no? Es muy difícil profesionalizarse. Hoy en día hay que hacer muchísimas cosas. Bueno, en realidad eso va en paralelo al resto de la sociedad. Antes, para tener un negocio, tenías que hacer muchos menos papeles, tenías que cumplir muchas menos normas y ahora hay que tener un máster en resolución de problemas y no sé, los crucigramas burocráticos y demás. Claro, esto también lo ve, o lo sufre, o lo padece, o lo disfruta. Si uno es un poco masoquista, el cantautor de ahora tiene que hacer millones de cosas, ¿no? Antes igual, bueno, no lo sé. Supongo que siempre ha habido que hacer millones de cosas, pero ahora te lo aseguro. La cantidad de cosas que tienes que hacer para que no pase nada, para poder empezar a hacer cosas para que pasen algo, la sensación que tengo yo es que cada vez es mayor. Hay que ser muchas personas en una para hacerlo todo. Sí, bueno, vuelve el Renacimiento, ¿no? No dicen que los hombres renacentistas hacían de todo. Miguel Ángel, Leonardo y demás, que lo mismo te organizaban una fiesta, que te hacían una escultura, que eran arquitectos, que pintaban, que hacían de todo. Pues bueno, igual estamos volviendo un poco a esa multitarea. Pues sí, la verdad, no queda otra. Pues sí, al final hay que tirar para adelante. Así nace un poco este ciclo, ¿no? Y es para fomentar un poco que haya música, que haya algo diferente, sobre todo en ciudades, que no sea en ciudades masificadas, sino que ya sea una ciudad pequeña, donde la cultura, pues, hay un poquito de resquicios por ahí que todavía queda.
Pero bueno, ahí estamos y creo que es importante que en otras ciudades también se haga esto o que haya una iniciativa así parecida. No sé si tú quieres decir algo o animar a la peña en plan de hacerlo. Pues a ver, lo primero, las cosas se pueden hacer, pero lo que pasa es que no se hacen solas, hay que hacerlas. Si alguien tiene una mínima inquietud de hacer cosas, que lo intente. Hace falta gente haciendo todo, provocando las cosas. Los agitaderas culturales, sin ellos no surgirían muchos espacios, ciclos, a nadie se le ocurre hacerlo. Depende de cuando lo hace, parece como natural que haya estado ahí todo el rato, ¿no? Pero bueno, yo animo a la gente y agradezco a la gente que lo hace. No sé, ¿y algo que quieras decir tú a cámara por tu cuenta? Pues nada, que vayáis a conciertos y que escuchéis canciones, cada uno las que le hagan tiling, ¿no? Porque hay de todo. Y seguro que hay un cantautor o una cantautora que te pone tierno o te enfervorece o te saca una sonrisa. Hay que descubrir. Sí. Ya la gente quiere ver lo que ya conoce. Y hay que descubrir, hay que encontrar ese resquicio, ¿no? de querer descubrir. Pues nada, Pedro, muchas gracias. ¿A ti? Nos ¿A vemos vosotros? en un rato en el concierto. Que después de esta entrevista es su concierto, así que Toca trabajar. toca trabajar. Esto es ocio. Muchas gracias. A ti. Qué bonito es ser un loser, les tengo que confesar que de sombras y de luces, lo primero mucho más, levantarse cada día y volver a